¿Cansado de la rutina? ¿Pensando en emprender, pero no sabes por dónde empezar? Bienvenido a Empresariando. En cada episodio te damos las herramientas para convertir tus ideas en acción. Es hora de emprender, es hora de empresariar. Alejandro Gallardo, bienvenido a este nuevo capítulo de Empresariando. ¿Cómo estás, Luis? Bien, Alejandro, aquí con el equipo de Qué profesionales de Postdata Podcast de la Universidad de Finisterra. Excelente. Alejandro, ¿cómo te ha ido esta semana? Bien. Ha sido una semana durísima, agitada, pre-18 de septiembre. Empresariando así que en el 18. Empresariando, apurando los procesos porque la próxima semana es muerta, no se hace nada. ¿Es verdad que Sí. se para el país en el 18? Sí. Sí, ya. Sí, O sea, sí. el que está empresariando tiene que Claro. poner en la carta de GAN que esta semana... Todos los clientes, propuestas enviadas, qué sé yo, después del 18, veámoslo después del 18, veámoslo después. Todo el mundo. Ya. Cliente y uno de los proveedores le dice lo mismo. El proveedor te llama, oye, veámoslo después del 18. Perfecto. Así que es una cadena. Es una cadena. Sí, el país se para las fiestas patrias. Oye, Alejandro, cuando empezamos a preparar los capítulos de Empresariando, hay uno que me llamó mucho la atención cuando lo diseñamos con el nombre que salió de tu boca, que es vender es cobrar. Ah, sí. Entonces, podemos desarrollar esa idea porque hasta los capítulos anteriores, empresariar es vender. No, yo siempre lo digo. Y Es una dedicarse- frase que tengo pegada, vender es cobrar, y se lo digo a mi gente y a los vendedores porque es clave. Y la verdad es que a ti, pocas veces, o en la vida, digamos, cuando tú estudias, incluso en la formación familiar, ¿ya? El tema de las cobranzas es un tema un poquito tabú. A uno como que le da vergüenza cobrarle al primo, al hermano, ¿te fijas tú? Ya. Pero cuando tú estás empresariando, tienes que olvidarte de esa vergüenza, tienes que hacer de tripas corazón y aprender. Y hay que desarrollarlo, fíjate, porque a mí me pasaba que al principio a mí me avergonzaba ir a cobrarle a un cliente que se atrasaba en un pago. Yo asumía que me tenía que pagar y cuando no me pagaba, Te demorabas en cobrarle. no entendía. Ya. No, me demoré mucho, cometí errores incluso. Por eso que hoy día, como digamos, el objetivo de este podcast es ayudar, ¿no es cierto?, a quienes están emprendiendo, empresariando. Ojalá lo marquen a fuego como una frase que tengan dentro de sus lemas: vender es cobrar. Sí, Eso sí. podemos entender que paralelo, en el mismo tiempo de la estrategia de venta, entonces también tiene que estar la estrategia de cobranza. Tiene que estar muy definida. Ahora, los sistemas de información te ayudan. Yo tengo hoy día un sistema de información que me ayuda, que yo aprieto un botón y tengo un reporte de clientes o deudores por cobrar. ¿Te fijas? Y tengo otro botón también que me muestra los proveedores por pagar, porque uno también tiene que ir, a la vez que cobra, también tiene que ir pagándole a sus acreedores, ¿no? Que son los proveedores que te permiten a ti prestar servicios, vender productos, etcétera. Así que es una cadena que para que sea virtuosa y genere riqueza, tiene que mantenerse y todos tienen que cumplir sus compromisos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que más se repite, Alejandro, en este ambiente del empresariando, emprendiendo? ¿Se paga la fecha o no se paga la fecha? ¿Qué es lo más recurrente según tu experiencia? Depende de la industria, ¿eh? Por Ya. ejemplo, en el retail hay algunas prácticas, ¿no es cierto? O había, no sé, yo sé que hoy día hay algunas leyes que cambian un poco esto y que obligan a los empresarios a pagar dentro de ciertos plazos, pero había una época en que te pagaban a 120 días. O sea, estamos hablando de que tú entregabas un producto, un servicio hoy día, y en 3 meses más recién te llegaba el pago. Entonces eso significa que tienes que tener una espalda financiera que te permita mantenerte esos 3 meses. O sea, y esos 3 meses significa, porque los sueldos no se pagan cada 3 meses, se pagan todos los meses. Las cotizaciones previsionales, que es una obligación por ley en nuestro país, tampoco se pueden pagar. Y si tú te demoras en pagarlo, te atrasas, te cobran intereses y multas que muchas veces son leoninos. Entonces, no es recomendable atrasarse. Y claro, para eso tú necesitas liquidez. ¿Ah? Liquidez es tener un flujo de caja que te permite ir cumpliendo esos compromisos. Pero si no te pagan, si tus clientes no te pagan, pierdes liquidez. Exacto. ¿Y cómo? Ya, en ese momento en que ya hice la venta, pero se me olvidó la estrategia de cobranza. Correcto. Ya, llegó la fecha de... O me da vergüenza. O me da vergüenza. Me da oye, ¿cómo capaz le voy a que no me dé cobrar? la próxima... Claro, la o me próxima está dando negocio, ¿cómo le voy a ir a cobrar? Exacto. Claro. Todo eso tú dices, no, sacarlo de la cabeza. No, hay que ir a cobrar y sin ninguna vergüenza. Ya, digamos. ya.
se me olvidó cobrar, me da vergüenza pagar. ¿Cómo tengo esa liquidez para pagar los sueldos si me van a pagar en 3 meses más? Me van a pagar ¿Cómo he salido de ese impasse? Bueno, hay algunas alternativas financieras. Bueno, están los créditos clásicos en los bancos, nosotros uno puede acudir a la banca, pero a veces la banca te pide requisitos y más encima si estás endeudado es difícil que te puedan autorizar un crédito porque, no tienes que tener deuda. Imagínate que tengas un DICOM o que tengas algún atraso. Se hace complejo, ¿ya? Y los créditos a las empresas son más rigurosos, o sea, los niveles de requisitos, ¿no es cierto?, de riesgo que generan los bancos para darte un crédito son altos. Pero existe otra alternativa, ¿ya?, que también es financiera y que se llama el factoring. Y eso te permite tener liquidez en el corto plazo, así que es una buena herramienta para aquellos emprendedores o empresarios que lo usan. Vamos a entrar al factoring, pero para no perder el hilo de esa búsqueda de financiamiento en el banco. ¿Qué es lo que te pide el banco para darte un crédito a una empresa normal? Bueno, por ejemplo, te pide antigüedad. Siempre te pide los 3 últimos declaraciones de renta. O sea, mínimo 3 años. O sea, mínimo 3 años. Para que tenga un crédito, claro, mínimo. Y 3 años donde tenga ganancia, utilidades, porque si no, también tu nivel de riesgo es más alto. Que no tengas ninguna deuda en el sistema, o sea, no puedes tener DICOM. Ya tienes que tener un comportamiento financiero, también tienes que no tener deudas tributarias, o sea, estar sin problemas con impuestos internos, porque los bancos piden información. Entonces son bastante altos los requisitos, o sea, tienes que tener un comportamiento impecable. Y la verdad, y nosotros sabemos que cuando partimos empresariando hay problemas. No siempre, no siempre la historia es feliz, no siempre vas de menos a más. A veces vas tras tabillones y a veces quiebras, digamos. O sea, hay estadísticas claras. La mayoría de las empresas en los primeros años fracasan, claro, o los primeros emprendimientos fracasan, exacto, ¿no? Entonces, 7 de cada 10 según la estadística. Imagínate, o sea, por eso que la banca también se resguarda y te dice, a ver, cuidado, ¿quiere que le preste plata? Bueno, cuénteme su historia, digamos, y su historia sea feliz. ¿Y cuál es la historia de uno para los bancos? Los números. Y una pregunta, Alejandro, ¿tiene que ver tu historia como persona natural en el banco con los créditos como empresa? ¿No tiene nada que ver? Sí, te busca. Tiene que ver. Sí, la banca tiene la información de a qué sociedades perteneces tú. Todos los años yo tengo que firmar un documento donde yo declaro a qué sociedades pertenezco, ¿no es cierto? Y te lo pide el banco, a qué sociedades pertenezco y en qué porcentaje. Perfecto. Entonces, el banco sabe perfectamente tú como persona natural, y creo que eso es por ley, hay una ley de la Comisión del Mercado Financiero, que si tú eres socio de una empresa tienes que informar si eso ha cambiado y hay que informarlo año a año. Ahí tenemos entonces una salida para la falta de liquidez. Ir al banco, poner todos esos antecedentes y que el banco te dé el crédito y poder salir de esa... Claro. Hay que cumplir varios requisitos, no, por supuesto, pero... no es fácil. No, te piden balances también, te piden... Bueno, toda tu información tributaria la tienes que poner a disposición del banco. Y mínimo 3 años, como lo dijiste. Y minimorum, 3 años. Sí. Bueno, y el banco, el banco para que te dé cuenta corriente también es otra historia, O sea, imagino, no es mínimo 3 años, yo te diría que son mínimos 4 o 5 años, porque para que el banco te abra una cuenta corriente, también tienes que ir a contarle tu historia financiera. Oye, mira, abrí esta empresa, ¿cuánto tiempo tienes? No, 6 meses. No te van a abrir una cuenta corriente. Pero si tú le dices, tengo esta empresa hace un año, aquí están partí boleteando, pero aquí están mis facturas, ya te hice iniciación de actividad y ahora necesito una cuenta corriente porque mis clientes me quieren depositar, por ejemplo. O comprar en el extranjero. O necesito hacer una transacción, una importación o una exportación, necesito cuenta corriente, te van a pedir historia. Entonces estamos hablando de que ya para operar dentro del sistema financiero formal, la banca, una empresa necesita... y que te presten plata. Está difícil. Sí. Como dice aquí, está peludo tener ese crédito. Sí, claro. Hay otra opción que tú nombraste para resolver los problemas de liquidez, que es el factoring. El factoring, sí, así es. Famoso hoy día. Hoy día está muy de moda. Todos los días salen noticias de un factoring en especial que anduvo cometiendo algunos ilícitos. Sí. Pero cuéntanos con pera y manzana, por favor, Alejandro. ¿Qué es un factoring? Mira... voy a explicarte lo que es el factoring, pero respecto a la contingencia hoy día en el país, el factoring bien usado es una buena herramienta, digamos, te ayuda a los emprendedores. Lo que pasa es que acá no solo no estuvo mal usado, sino que se utilizó
de forma fraudulenta. ¿Ah? Se quiso, digamos, engañar al Estado, al sistema tributario con facturas falsas. Eso es un delito. O sea, eso sale un poco de lo que nosotros estamos conversando. Exacto. ¿Ah? Pero el factoring sí te ayuda si tú lo utilizas bien, digamos. ¿Y cómo yo como empresario emprendedor? Te explico cómo ver el factoring. El factoring es un sistema, ¿ya?, donde te permite tener liquidez en el corto plazo. Normalmente, cuando tú operas, hay dos modalidades, bueno, hay más, pero ¿cómo son normalmente las modalidades de pago? Si tú vas al supermercado, ¿no es cierto?, compras en tu carrito, vas a la caja, pagas. En efectivo. No. O con tarjeta, o con el medio que sea, claro, digamos, ¿ya? Eso se llama pago contado. O sea, la persona hizo la transacción, te entregó un voucher, un comprobante, que normalmente es una boleta, tú puedes también pedir una factura, bueno, lo que sea, hay un comprobante de pago, y contra esa entrega tú entregaste efectivo, dinero, cash, ¿ya? Entonces eso se llama pago contado. Y eso normalmente se da en los negocios que son B2C, Business to Customer, ¿ya? O del negocio al cliente. Y ahí tenés la industria del retail, ¿no es cierto?, la entretención, la industria de los alimentos. Bueno, todas las industrias donde tú pagas, la industria de los servicios, tú pagas por el servicio, ok. B2C, Business to Customer. Después, pero cuando tú tienes los negocios entre empresas que se prestan servicio, como es mi caso, o sea, yo no le vendo servicio a un cliente final, a una persona, yo le vendo servicios a empresas. Y eso se llama B2B, Business to Business, o sea, negocios de empresa a empresa. Y en ese caso, normalmente el documento de transacción se llama factura, es una factura electrónica, ¿no? El documento que, digamos, formaliza ese intercambio de servicios. Yo te presté un servicio y tú me pagaste. Y ese servicio que yo te presté, yo te facturo y tú me pagas lo que corresponde. Ahora, ese pago normalmente en los negocios business to business no es al contado. ¿Ya? No es como cuando tú vas al retail y compras y pagas y te llevas tu mercadería. Acá no. ¿Por qué? Porque normalmente hay involucradas, por ejemplo, despachos de mercadería, tú tienes que esperar que la mercadería llegue, entonces te pago cuando llega la mercadería, y como la mercadería va a llegar en 30, bueno, te pago contra entrega, por ejemplo. Ahora, también puede ser un servicio. Se genera la factura, que es un documento formal de valor. O la factura se puede generar al momento en que aceptaste la orden de compra. Perfecto. Pero el pago normalmente se especifica en la factura. Tú dices pago a 30 días, Perfecto. Pago a 40 días, que normalmente está ligado a la fecha de entrega, o también puedes decir pago contra entrega. Ya. Y eso asegura el pago al que está dando el servicio. Le asegura, de alguna manera, me van a pagar porque tengo la factura. O sea, claro, te lo asegura dentro de la formalidad. Igual no te pueden pagar. Digamos, no, pero es tu seguro, de alguna manera, de que te van a pagar, la factura. Ya. La factura es del documento, ¿no es cierto?, que a ti te permite reclamar, ¿no es cierto?, un pago. Porque esa factura responde a una orden de compra, que también es un documento formal. Yo te compro a ti, tú me facturas y me entregas mis productos o mis servicios y yo te lo pago. Y bueno, el cuándo te lo pago, ¿no es cierto?, eso lo definimos dependiendo cuándo me entregues el servicio o me lleguen los productos. Entonces ahí tenemos un plazo. ¿Te fijas? La entrega del producto o servicio no es inmediata, tiene un plazo. Entonces, de ahí viene el sentido de, ok, te pago a 30, te pago a 45 días, te pago en 3 cuotas, 30, 60, 90 días. Ajá, antiguamente se usaban mucho más los cheques, tú dabas 3 cheques, ¿no es cierto?, 30, 60, Perfecto. 90 para pagar. ¿Te fijas? Eso se llamaban antiguamente facilidades, te doy facilidad. Claro. Bueno, hoy día también se ocupa. Condiciones de pago, ¿de acuerdo? Ok, entonces por eso que en los negocios de B2B es esta modalidad. Pero ¿qué pasa? Estábamos hablando del problema de liquidez. Si yo tengo problemas de liquidez, porque yo necesito la plata de aquí a fin de mes para pagarle, ¿no es cierto?, el sueldo a mis empleados, para pagar el arriendo, para pagar la luz, el internet, etcétera, para pagarme el sueldo yo. Entonces, y el cliente me va a pagar a mí a 90 días. A 45 días, a 60 días, a 90 días. Y yo necesito la plata hoy día. Bueno, ahí es donde viene el factoring. El amigo factoring te dice, mire, señor empresario, ¿usted está empresariando? Sí. Le pagan a 90 días y necesita la plata en 30. Esa factura que usted tiene, yo se la compro. Y te compra la factura. Y me compra la factura. Perfecto. O yo se la vendo. Porque tiene un valor, que es el valor del servicio. Esa factura cuesta lo que van a pagarme en 90 días. Pero él me dice, mira, yo te la compro, pero si esa factura, supongamos que la factura es por 100. Entonces él me dice, yo te la compro en 80. Ya. Entonces, claro, tú dices, voy a recibir 20 menos,
pero lo voy a recibir ahora. Pero tengo 80 para salir de Pero tengo claro. 80 para salir jugando. Ahora, ahí se dan ciertas situaciones que son complicadas. Ahora, si yo vendí... Pero ahí te olvidas. Pasas la factura, te pagan y te olvidas de esa factura. Ya no es tu tema. Yo me obligo, y hay un procedimiento formal a través de sistemas tributarios, impuestos internos, tiene un sistema, un procedimiento que se llama cesión de facturas. Ya. Y tú generas una cesión de facturas en la página del servicio. Si tienes un software, un ERP como el que nosotros, por ejemplo, vendemos, comercializamos, ¿no es cierto? Nosotros ya tenemos incorporado todo ese proceso de cesión de factura en forma automática dentro del software. Pero si no lo tienes, si no tienes un software, tú vas a la página del servicio, te metes con tu root, tu clave, qué sé yo, y generas este proceso de cesión de factura y se la das a un, digamos, a este factoring, ¿ya? Que queda como el dueño, como el receptor de esa factura. Y él cobra esa factura después. Y él entonces tiene todo el derecho tributario para ir a cobrarle al cliente final, al que yo le meto el servicio, esa factura. Y ahí está el negocio del factoring. Y ahí está el negocio del factoring, porque el factoring tiene espaldas financieras para aguantar los 90 días y gana esos 20 pesos, no sé, 20%. O el 20%. Si eran 100, se ganó los 20 pesos porque tenía espaldas financieras para aguantar. Y si tú te fijáis, estamos hablando de que él tiene que esperar los 90 días o la puede revender a otro factor. Bueno, ahí se generan otros negocios. Es parte también de la turbulencia que estamos viendo hoy día. Pero para él es un negocio que en 90 días ganó un 20%. Claro. ¿Te fijáis de utilidad? Que es muy bueno. O sea, es una tremenda... Y parece maravilloso para el que está empresariando que le llegue liquidez de la noche a la mañana. Claro. Pero está perdiendo margen. Absolutamente. Mira... te permite tener liquidez, o sea, en el fondo es una herramienta para no ahogarte. Yo no la recomiendo en forma permanente, tiene que ser algo puntual, que te ayude en ciertas situaciones donde tienes tú, por ejemplo, tienes que hacer esta bicicleta, donde necesitas la plata para pagarle a tus acreedores, y si estás un poco ajustado, bueno, y te ves obligado, úsala. Pero no es recomendable, porque imagínate que tu margen era un 20 y vendiste la factura al factoring en 20. ¿No es cierto? Vamos a explicar lo que es margen. Ah, perfecto. Margen es la diferencia de lo que cobré versus lo que gasté. Exactamente. Lo que me queda para mi empresa. Ese es el margen. La venta menos el costo. Y eso es lo que se queda, o parte de eso se queda el factoring. Claro. Mira. Claro. Sí. Pero en el fondo te dicen, yo te ayudo, pero tengo que ganar mi spread. En realidad lo que te vaya a ganar tú me lo gano yo. ¿Te fijáis? Claro, entonces, claro. Es un poco delicado. Oye, Alejandro, ¿y has usado tú el factoring alguna vez? No, la verdad no. ¿Nunca? No lo he usado nunca. ¿Y por qué? ¿Por esto que del margen? ¿Qué es lo que te ha llevado a no usar esta estrategia de liquidez que tienen todas las Porque diseñamos una estrategia de cobro, ya donde siempre en los proyectos, bueno, nosotros estamos en el mundo de los servicios, ¿no es cierto? Siempre cobramos cuando son proyectos, un porcentaje al inicio, ¿de acuerdo? Entonces eso ya nos asegura una cantidad de un flujo efectivo y a 30 días máximo el pago. Entonces esa es una estrategia. Ahí tiene liquidez. Exacto. Dentro de los 30 días yo digo, bueno, tenemos un proyecto, yo te digo, este proyecto que cuesta 100, te voy a cobrar un anticipo, si quieres tú, de un 30 o 40%. ¿Ya? Y te lo facturo hoy y me lo tienes que pagar a 30 días. O sea, dentro del mes, a fin de mes, yo ya tengo liquidez para pagarle a los consultores que trabajaron en el proyecto. Eso cuando es proyecto. Cuando es un servicio, la estrategia que yo defino y la pongo en los contratos es que yo te facturo mes adelantado. O sea, te facturo los primeros 5 días del mes, ¿ya? El servicio se supone que, por ejemplo, este mes estamos en septiembre. Yo ya facturé el mes de septiembre a mis clientes. Perfecto. Ellos me pagan a 30 días. Por lo tanto, los primeros días de octubre yo ya tengo liquidez para cumplir todo, pago de imposiciones, ¿no es cierto?, etcétera. O sea, tu estrategia de cobro está diseñada para no usar el factoring. Para no tener que usar el factoring y no tener problemas de liquidez, efectivamente. Ajá. Y claro, de esta forma yo... Ahora, esto no te asegura porque un proveedor te puede no pagar. ¿Ah? Hablemos de eso. Dando una experiencia, la historia de... tengo un montón. Cuando tú te diste cuenta, lo dijiste, no me daba cuenta que no me pagaban. Ya. Entonces, sí, claro, me pasó me pasó al principio, claro. A ver, cuéntanos qué te pasó ahí cuando no tenías tan clara la estrategia de cobranza.
Sí, sí. Bueno, un poco lo que conversábamos hace un rato, y antes de empezar a grabar este tema de dónde viene la palabra crédito, que viene de credere, que significa creer en el otro, ¿no? O sea, crédito viene de la confianza. Entonces, bueno, tú cuando, digamos, le vendes un servicio a un cliente, ya que puedes haber participado de una licitación, o ese cliente estaba requiriendo servicios, ¿no es cierto? En el caso de nosotros, servicios de software, un ERP, ¿no es cierto?, para implementar. Generas un contrato. Son contratos entre personas, ¿no es cierto? Los contratos también son confianza, también se pueden romper, digamos. Después, la gente piensa que a veces porque hay un contrato entre dos partes... Firmé, estamos listos. No, eso no es así, porque después para hacer válido ese contrato hay que demandar, y para eso hay que tener plata, buscar el concurso de un abogado, y si tu contraparte tiene... ya, te fijas... Usar DICOM, como lo vimos en otro capítulo. Claro. Te fijas... Entonces, pero tú no lo puedes evitar, porque tú ves caras, pero no ves corazones. Bueno, hay algunas herramientas para evitarlo, yo lo he ido descubriendo con el tiempo. Lo vamos a comentar después, pero te voy a contar... entonces yo tenía este cliente, esto fue de haber sido el año 2019, por ahí, 2019. Tenía este cliente que nos contactamos buscando oportunidades, nos dijo, sí, mira, me interesa tu servicio porque yo tengo este software pero lo tengo en esta otra versión, me gustaría, ya vimos una oportunidad, le hicimos una propuesta, esa propuesta este cliente nos la adjudicó, ¿de acuerdo? Nos dijo, ya, ok, quiero trabajar con usted, definimos, y eso consideraba un fee mensual, ¿ya? O sea, un aporte inicial más un fee mensual por servicio, ¿ya? Servicio y soporte al usuario. Bueno, ok, los primeros meses funcionó fantástico, primeros 3-4 meses ni un problema, ¿ya? Parece que esa es una estrategia de los pillines, los primeros meses pagar bien y después... Exactamente. Mira, ojo, empresariado están y resulta que escuchando. tú que ya cerraste el negocio, tú después pones tu foco en el nuevo negocio, porque porque tenés que hacer crecer la empresa, ¿no es cierto? Hay gente que, o sea, ese es un poco el crecimiento orgánico, la meta, ¿no? Entonces, ya dejaste ese servicio en manos de quienes tienen que atenderlo, la operación. El área de operaciones. Y resulta que en esa época, ¿no es cierto?, la empresa era más pequeña y yo también veía la parte financiera, ¿de acuerdo? Hoy día ya estoy un poco más concentrado en ciertos ámbitos nomás, pero en esa época concentraba en más áreas de la empresa en mis manos. Empresariando de verdad, haciendo de todo. Haciendo de todo, no tenía los recursos como para poder asignar o contratar profesionales específicos para cada área. Y resulta que de pronto, un mes me puse a hacer un análisis financiero para ver cómo iba, porque veía que el flujo caja en esa época era la cuenta corriente, básicamente, ¿no? No era muy sofisticado, ¿no? Ahí estaba mi flujo caja y mi estado de resultado en la cuenta corriente, y veía que la cuenta corriente no crecía. Entonces, ¿qué pasa? Y me pongo a mirar, ¿no es cierto?, el sistema, y de pronto me doy cuenta que este cliente no me había pagado las últimas 4 facturas. Las últimas 4 meses sin pagarte. Las últimas 4 facturas. Y eran facturas de alrededor de 500, 600 mil pesos. O sea, estamos hablando de una deuda a esa altura de 2,5 millones más o menos. ¿Y nadie te avisa que no te pagan? Sí. O sea, como tú dices, el cliente que te diga, oye, no te voy a pagar, no. O el servicio de puestos internos que te diga, nadie. Nadie. O sea, tú tienes que estar muy claro. Vender es cobrar. Exactamente. Vender es cobrar. Tú tienes que llevar nadie el control. Se va a preocupar. Nadie te va a avisar, nadie se va a preocupar, nadie te va a tocar una campanita, no va a venir tu mamá, oye, tienes que ir a cobrar. No, tienes tú que preocuparte de cobrar, ¿no es cierto?, a tu cliente. Entonces, yo lo llamo y le digo que, oye, mira, me estás debiendo estas facturas, ¿qué pasa? Porque el servicio se seguía prestando. O sea, lo primero que fui a hacer fue hablar con la gente de operaciones, que qué estaba pasando. Y me dice, no, el servicio se está prestando. De hecho, estamos viendo un proyecto con este cliente. Entonces le mando un correo y él de vuelta me manda un correo muy molesto, indicándome que nosotros prácticamente que le debíamos plata, que el servicio no se había prestado. Yo, obviamente, con la gente de operaciones nuestra indignada porque habían estado trabajando muy duro para este cliente. Entonces, y ahí tú te das cuenta que existen sinvergüenzas.
que existen sinvergüenzas en la vida. Así como tú vas en el metro y hay digamos, o sabemos que hay delincuencia en la calle, bueno, hemos visto ahora que hay delincuencia de cuello y corbata. Lo más alto, bueno, la más alta esfera. Entre las empresas también hay sinvergüenza y hay gente que te puede cambiar la historia, digamos, y contar otra historia. Que tú, y en este caso él contaba la historia de que no se le había prestado un servicio durante todo ese periodo de tiempo y la gente operaciones tenía los tickets, tenía todo un montón de evidencia de que sí se había hecho. Entonces dije, bueno, mira, voy a buscar. En esa época yo un poco más ingenuo, no tenía tanto, voy a ir a DICOM, no sé, te voy a meter a... Entonces, y me dice, ¿qué hay a hacer a DICOM? Te voy a cobrar las facturas, pues si las facturas están rechazadas. Te la rechazó. Entonces yo dije, pero ¿cómo? ¿De qué me está hablando? Y ahí empecé a investigar, me metí a la página del servicio y ahí aprendí, ¿ya? Uno con sangre aprende, Sí. que hay una parte en la página del servicio donde tú puedes consultar las facturas y ver el estado de esas facturas. O sea, no Yo te avisa, nunca no te avisa, pero tampoco te avisa. Pero no te avisa, pero está ese espacio. Tú lo puedes revisar, es tu responsabilidad. Claro. Es Claro. tu responsabilidad. Si no te metes, no Así lo que sabes. si vas a empresariar, acuérdate que vas a tener que hacerte responsable de todas estas cosas. Entonces, tú te metes a la página del servicio, buscas las facturas y en las facturas generadas tú puedes ver, hay una parte donde dice el estado de aceptación. Y efectivamente este sinvergüenza las tenía rechazadas. Igual aceptaba tu servicio. Y aceptaba los servicios porque entendía que yo no me había dado cuenta. Qué terrible. Ajá. Y bueno, finalmente nunca me pagó. En esa época meterlo al DICOM me significaba más plata. Claro. Tuvimos un conflicto ahí. Hablamos con la marca porque él tenía nosotros habíamos implementado el software de un tercero, pues la marca se levantó de hombro y dijo, mire, arréglese entre usted y este cliente, y no hizo nada. Entonces finalmente lo tuve que generar como una pérdida. Es todo un problema porque en el fondo tienes que declarar que no te pagaron, declararlo como pérdida dentro del año. El IVA lo perdiste porque también pagaste claro, ese IVA, pero por tienes supuesto, razón, si yo tuve que tienes pagar razón, ese IVA. Claro. Claro, yo pagué ese IVA y ese IVA nunca lo recuperé. Entonces después hay que hacer todo un procedimiento contable, administrativo. Mira, un desastre. Es pérdida por todos lados. Exactamente. Entonces, muy importante estar atento, ¿no es cierto?, a este tipo de cosas, a revisar el estado de tus facturas, si es que algún cliente te rechazó una factura e inmediatamente tomar acciones. Cuéntame justamente sobre eso, Alejandro. ¿Cómo lo hace hoy día ya aprendiendo de esto, de no tener la estrategia de cobranza, de confiar en el cliente que te va a pagar? Ahora, ¿cómo administras estas circunstancias para que no te pase de nuevo? ¿Qué estás haciendo para que los que están escuchando también lo tomen como ejemplo? Claro, bueno, hoy día ya tengo definido todo un proceso. ¿Te acuerdas que en el capítulo anterior hablamos proceso de la administrativo? Claro. Definí un proceso, ya bastante simple, pero es un proceso recurrente y recursivo. O sea, todos los meses se tiene que realizar y la persona que está a cargo de la parte contable, ¿no es cierto?, y administrativa, tiene que ir a revisar en el sistema. Nosotros hoy día tenemos un sistema de gestión, un ERP, donde tenemos donde están las facturas que generamos hacia nuestros clientes y donde recibimos las facturas de nuestros proveedores. Y ella todos los meses tiene que irse generar el reporte de clientes por cobrar y vamos viendo el comportamiento de pago de estos clientes. Adicionalmente, eso lo va contrastando con la cuenta corriente de la empresa. Esta persona tiene acceso a la cuenta corriente, en modalidad administrativa, y va, a medida que en la cuenta corriente se van reflejando los pagos ya de estos clientes, lo va ingresando al sistema y después se realiza un proceso final que se llama de conciliación bancaria. Y el proceso de conciliación bancaria consiste en que tú concilias o pareas, ¿no es cierto? Hay que subir la cartola del banco, ¿no es cierto?, al sistema. Nosotros eso lo tenemos automatizado. Entonces la cartola se sube de forma automática al sistema y se empiezan a parear. Y de esa forma tú tienes este flujo de caja que yo te decía que es la cuenta corriente del banco, pero no, hoy día tenemos flujo de caja que sale del sistema. Tienes totalmente, digamos, controlado y macheado. O sea, hay una vinculación directa entre tu cuenta corriente del banco, los ingresos y los costos y lo que está en el sistema de información. Y de esa forma hay una paridad entre lo físico y lo contable. Ajá. Por eso la otra vez yo te decía que es tan importante estar mirando la contabilidad, pero cuando lo tienes automatizado. Ahora, cuando tú partes empresariando y no tienes un sistema,
claro, el volumen probablemente de negocio es menor, la operación es más pequeña, Claro. por lo tanto esto lo puedes llevar también a mano en un cuaderno. Ahora, si tienes un computador, puedes hacerlo en Excel, no es difícil. Basta con definir las facturas que hiciste, por ejemplo, Definir imagínate el proceso. Definir un claro, proceso y tenerlo, Claro. pero nunca nunca olvidar que el proceso de cobranza es clave dentro de tu operación financiera, porque si no lo controlas, puedes quebrar. Bien, Alejandro, haciendo un resumen de lo que hemos comentado en este capítulo que titulamos Vender es cobrar, como enseñanza, como consejo que le estamos dando desde este podcast a los que están empresariando y emprendiendo, es primero tener un proceso de control de cobranza. Correcto. Saber cuando no te pagan y tener, ¿cierto?, cómo reaccionar. Sí, y si no te pagan, enviarle una carta al cliente. Inmediatamente. Oye, me estás a Exactamente, tiempo. a tiempo. Y lo otro que dijiste, Alejandro, muy interesante, es que para no perder liquidez, es que tú llegues a un acuerdo con tu cliente en una estrategia de pago. Exactamente, una modalidad de cobranza, por ejemplo, anticipada, una facturación anticipada y un pago a 30 días, de tal forma que efectivamente tú tengas liquidez a 30 días. Claro, y no estar obligado a ir al factoring o ir al banco, que siempre te van a pedir intereses, Sí. siempre te van a rajuñar, ¿cierto?, a sacar un pedacito de tu margen, Correcto. que es justamente lo que tú ganas Exactamente. haciendo, empresariando o emprendiendo. Exactamente. Bien, Alejandro, muchas gracias por tu experiencia, por contarnos estas buenas ideas para salir de esta falta de liquidez en la empresa. Te deseo una buena semana, Alejandro. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo, Luis. Chao. Que estés muy bien. Chao, Chao, chao. chao.